Imagina esto en Dubái 2023. Estás parado frente a un rascacielos de vidrio en el corazón del desierto. El edificio tiene 150 pisos, una piscina infinita en la azotea, un centro comercial donde puedes esquiar bajo 38 grados de calor afuera. Hay un hotel con forma de vela que cuesta $3,000 la noche. Hay islas artificiales construidas en el mar con forma de palmera visibles desde el espacio. Hay carreras de camellos controladas por robots. Hay un parque de nieve dentro de un mall, todo brilla, todo impresiona, todo parece permanente. Ahora hazte esta pregunta: ¿qué produce Dubái? No que vende, no que importa, no que construye con dinero ajeno, que produce. La respuesta te va a incomodar porque Dubái no produce casi nada. Y en la historia económica del mundo, las ciudades que no producen nada siempre colapsan, siempre, sin excepción. La pregunta no es si el modelo de Dubái es sostenible. La historia ya respondió esa pregunta. La pregunta es si vas a entender el patrón antes de que se repita frente a tus ojos, o si vas a estar parado ahí admirando el brillo hasta que la luz se apague. Quédate conmigo, porque esto no es teoría. Esto es autopsias económicas de ciudades que brillaron exactamente como Dubái brilla hoy, y que hoy son polvo, deuda o ruinas con wifi. Antes de entrar al análisis necesitas entender una cosa fundamental sobre cómo funcionan las economías reales. Hay dos tipos de riqueza en el mundo: la riqueza productiva y la riqueza especulativa. La riqueza productiva viene de crear cosas que otros necesitan. Comida, manufacturas, tecnología, energía, servicios que resuelven problemas reales. La riqueza especulativa viene de convencer a otros de que algo vale más de lo que producen: bienes raíces que nunca se habitan, arte que nadie ve, activos financieros que dependen de que el siguiente comprador pague más que tú. La primera es sostenible, la segunda necesita que el flujo de nuevos creyentes nunca se detenga. Cuando se detiene, el castillo de naipes colapsa. Dubái es, en su estructura más básica, una economía de riqueza especulativa disfrazada de modernidad, y no es la primera, ni va a ser la última. Déjame mostrarte el patrón. Número 1, en la ilusión del petróleo y por qué Dubái ya la superó, pero no de la manera que crees. Aquí está el dato que la mayoría de los analistas ignora cuando hablan de Dubái. El Emirato de Dubái, dentro de los Emiratos Árabes Unidos, representa menos del 4% de las reservas de petróleo del país. Abu Dhabi tiene más del 93% del petróleo. Dubái lleva décadas sabiendo que su petróleo se acaba. Por eso construyeron otra cosa. El problema es que construyeron exactamente. La narrativa oficial dice que Dubái se diversificó exitosamente del petróleo hacia el turismo, los servicios financieros y la logística. Eso es parcialmente cierto. Pero hay algo que esa narrativa omite sistemáticamente. En 2022 el sector inmobiliario y construcción representó aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto de Dubái. El turismo y la hostelería otro 12%. El comercio mayorista y minorista cerca del 22%. Los servicios financieros alrededor del 12%. ¿Qué notas? Ninguno de esos sectores produce bienes tangibles que el mundo necesite y que solo Dubái pueda proveer. El comercio existe porque Dubái importa cosas fabricadas en otros países y las redistribuye. El turismo existe porque Dubái construyó entretenimiento con dinero que viene de afuera. Los bienes raíces existen porque Dubái convenció a inversores extranjeros de comprar propiedades en el desierto. Los servicios financieros existen porque Dubái ofrece regulación laxa y cero impuestos sobre la renta para atraer capital que se generó en otros lugares. Todo el modelo económico de Dubái depende de una sola cosa: que el mundo siga queriendo venir, invertir y depositar su dinero ahí. El día que eso cambie, no hay producción doméstica que absorba el golpe. Y la historia tiene un nombre para ese tipo de economía. Número 2. El precedente histórico que nadie menciona cuando hablan de Dubái. Imagina una ciudad que en cuestión de décadas se convirtió en el centro financiero del mundo. Atrajo capital de todos los continentes, construyó una arquitectura espectacular, tenía el sistema bancario más sofisticado de su era. Era el lugar donde los ricos del mundo ponían su dinero, compraban propiedades y enviaban a sus hijos a educarse. El comercio global pasaba por ahí. Los bienes raíces subían de valor año con año. Todos querían estar ahí. Esa ciudad fue Ámsterdam en el siglo XVII. Y cuando los fundamentos económicos cambiaron, cuando otras potencias comerciales emergieron, cuando los flujos de capital encontraron mejores destinos, Ámsterdam no colapsó de manera espectacular. Simplemente se volvió irrelevante. De ser el centro del mundo pasó a ser una ciudad bonita con un pasado glorioso. Pero Ámsterdam al menos tenía una base manufacturera real, una flota mercante que producía riqueza genuina, un sistema de canales que reducía costos de transporte de manera estructural. Dubái no tiene ninguno de esos fundamentos productivos. Ahora considera el caso más reciente y más parecido: las ciudades fantasma de China. Entre 2005 y 2022, China construyó más de 50 ciudades enteras desde cero en el desierto, en zonas rurales, en áreas sin demanda real de vivienda, ciudades con rascacielos, estadios, centros comerciales,
hospitales y universidades, ciudades diseñadas para 1 millón de habitantes que nunca llegaron. Ordos, en Mongolia Interior, construida para 1 millón de personas, tuvo durante años menos de 30.000 residentes permanentes. Los precios inmobiliarios subieron durante años porque había demanda de inversión, no de habitación real. La gente compraba departamentos como activos especulativos, no para vivir en ellos. Cuando el gobierno chino empezó a restringir el crédito al sector inmobiliario en 2021, el sistema colapsó. Evergrande, la segunda desarrolladora inmobiliaria más grande del mundo, incumplió pagos de más de $300.000 millones en deuda. Country Garden, la más grande, siguió el mismo camino en 2023. El sector inmobiliario chino, que en su pico representaba cerca del 29% del Producto Interno Bruto, entró en una crisis estructural de la que no ha salido. El patrón es idéntico al de Dubái, solo que Dubái lo ejecutó con más glamour y mejor marketing. Si esto te está haciendo ver el mundo económico con otros ojos, dale al botón de suscribirse. Este canal hace autopsias financieras. Te muestro los patrones antes de que se repitan en tu patio. Es gratis a diferencia de la educación financiera, en un sistema diseñado para que no entiendas cómo funciona el dinero. Número 3. La estructura demográfica de Dubái es una bomba de tiempo que ningún rascacielos puede ocultar. Aquí está el dato más revelador de toda la economía de Dubái, el que destruye la narrativa de éxito sostenible en menos de 30 segundos. Aproximadamente el 89% de la población de Dubái son trabajadores migrantes extranjeros. Solo alrededor del 11% son ciudadanos emiratíes. De esos trabajadores extranjeros, la gran mayoría son trabajadores de construcción y servicios de bajos ingresos provenientes de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Filipinas. Gente que viene, trabaja, manda dinero a casa y eventualmente regresa. No son ciudadanos, no tienen derecho a la residencia permanente, no pueden votar no pueden comprar tierra. En la mayoría de los casos no pueden traer a sus familias a establecerse permanentemente. Esto significa que Dubái no tiene una ciudadanía productiva real. Tiene un grupo pequeñísimo de ciudadanos nativos que reciben subsidios estatales y que en su mayoría trabajan en el sector público, y un flujo rotativo de trabajadores temporales y una clase media alta de expatriados de primer mundo que están ahí por beneficios fiscales y que pueden irse en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando los beneficios fiscales desaparecen? ¿Qué pasa cuando otro país ofrece mejores condiciones? Los expatriados se van, no hay raíces, no hay ciudadanía, no hay comunidad permanente que absorba el golpe. El economista Douglas Massey documentó en sus investigaciones sobre migraciones temporales que las economías, que dependen estructuralmente de trabajo migrante temporal sin integración cívica, son fundamentalmente inestables porque carecen del capital social que sostiene las instituciones económicas en tiempos de crisis. En términos simples, en cuando todo se pone feo, los que pueden irse se van. Y en Dubái, casi todos pueden irse porque casi nadie es de ahí. Compara esto con una economía productiva real. Alemania tiene una base manufacturera que emplea a ciudadanos que tienen raíces, familias, hipotecas, inversiones en el país. Cuando la economía alemana enfrenta una crisis, hay millones de personas con incentivos estructurales para quedarse y resolver el problema. En Dubái, la primera señal seria de inestabilidad económica puede provocar una fuga de capital y talento humano sin precedente, porque los que trajeron ese capital y ese talento no consideran a Dubái su hogar. En enero 4, el modelo de deuda y dependencia de capital externo, que hace que todo el edificio brille con plata ajena. Dubái no creció con su propio dinero, creció con deuda y con capital de inversores que querían un destino para su riqueza con cero impuestos y cero preguntas. En 2009, Dubai World, el conglomerado estatal de inversiones del Emirato, anunció que necesitaba reestructurar una deuda de $26.000 millones. El mundo se sorprendió. ¿Cómo podía ser que la ciudad más rica del mundo, con los edificios más altos, las islas artificiales más espectaculares, los malls más grandes, estuviera técnicamente en quiebra? La respuesta era obvia para cualquiera que hubiera mirado más allá del brillo. Dubái financió todo su espectáculo con deuda. Cuando los mercados globales de crédito se contrajeron en 2008, el flujo de dinero barato que financiaba la construcción se detuvo, las obras pararon, los proyectos se cancelaron. Las islas artificiales con forma de palmera quedaron a medio terminar. Los inversores que habían comprado propiedades sobre planos se encontraron con desarrollos abandonados. Abu Dhabi tuvo que rescatar a Dubái con $10.000 millones en 2009 para evitar un colapso completo. El rascacielos más alto del mundo, inaugurado en enero de 2010, se llamaba Burj Dubai hasta la semana antes de su inauguración. De un día para otro lo renombraron Burj Khalifa, en honor al gobernante de Abu Dhabi que acababa de rescatar al Emirato de la bancarrota. Incluso el nombre del edificio más icónico de Dubái es un recordatorio de que el modelo económico no se sostiene solo. El economista Nouri al-Roubini, que predijo la crisis de 2008, describió el modelo de Dubái como una economía de burbuja estructural, donde el crecimiento depende de la entrada continua de capital externo
y donde sin ese flujo constante, el sistema entra en contracción inmediata. No es un modelo de desarrollo, es un modelo de dependencia disfrazado de riqueza. Emerald Sinker, la paradoja del lujo improductivo y por qué las ciudades que se especializan en vender imagen siempre terminan vendiendo ilusión. En 1929, Miami era la ciudad más de moda de los Estados Unidos. El boom inmobiliario de Florida había convertido terrenos pantanosos en propiedades de lujo vendidas a especuladores de todo el país. Había rascacielos nuevos, hoteles de 5 estrellas, Compass de Golf, comunidades exclusivas. Todos querían estar en Miami, los precios subían sin parar. La narrativa era que Miami era diferente, que el clima, el estilo de vida, la exclusividad garantizaban que los precios nunca caerían. En octubre de 1925, el mercado inmobiliario de Florida comenzó a colapsar. Para 1926, los precios habían caído entre 50 y 75%. Para 1929, cuando el resto del país entró en la Gran Depresión, Florida ya llevaba 3 años en su propia depresión. La lección de Florida en los años 20 del siglo pasado es la misma de Dubái hoy. Cuando una economía se especializa en vender imagen, estilo de vida y exclusividad en lugar de producir bienes o servicios que el mundo necesite, estructuralmente, está construyendo su prosperidad sobre la percepción. Y la percepción es el activo más volátil que existe. Basta que la narrativa cambie para que el valor desaparezca. Y cuando cambia la narrativa de Dubái, cuando otro destino ofrezca mejores condiciones fiscales, cuando el conflicto regional en el Medio Oriente escale de manera que los inversores perciban riesgo, cuando el cambio climático haga que vivir en una ciudad donde el verano llega a 50 grados centígrados sea insostenible sin subsidios energéticos masivos, cuando la inteligencia artificial elimine la ventaja logística de Dubái como hub de reexportación. Cualquiera de esos factores o to-dos llantos puede hacer que el flujo de capital que sostiene la ilusión se corte. Y cuando ese flujo se corte, no hay economía productiva doméstica que absorba el impacto. Número 6. El cambio climático como disruptor existencial del modelo Dubái, el factor que los reportes económicos convencionales sistemáticamente ignoran. En julio de 2023, el Aeropuerto Internacional de Dubái registró temperaturas de 52 grados centígrados. En abril de 2024, Dubái experimentó las lluvias más intensas de los últimos 75 años. En menos de 12 horas cayó la precipitación equivalente a 1 año y medio de lluvia típica. Las calles se inundaron. El aeropuerto estuvo parcialmente operativo durante días. Los sótanos de lujosos edificios se anegaron. El metro se suspendió en varias líneas. Una ciudad construida sobre la narrativa del control absoluto del ambiente, donde el lujo significa no sentir el calor del desierto porque todo está climatizado, quedó paralizada por agua durante horas. El panel intergubernamental sobre cambio climático proyecta que para 2050, las temperaturas en el Golfo Pérsico podrían alcanzar niveles de humedad y calor que harían imposible la estancia al aire libre para los seres humanos durante meses del año. El índice de calor combinado de temperatura y humedad podría superar los límites fisiológicos de supervivencia humana en exteriores. Una ciudad cuyo modelo económico depende de la construcción constante, que requiere trabajo físico en exteriores y cuyo atractivo turístico incluye actividades al aire libre, enfrenta una amenaza existencial que no puede resolver con más rascacielos climatizados. Y no hablemos de la huella de carbono del modelo. Dubái tiene una de las huellas de carbono per cápita más altas del planeta, en un mundo que avanza, aunque lentamente, hacia la descarbonización. Una economía cuya infraestructura básica depende del aire acondicionado masivo, en uno de los lugares más calurosos de la Tierra, tiene un problema estructural que ningún acuerdo de libre comercio va a resolver. Número 7. La geopolítica como el factor que puede apagar las luces de un día para el otro. Dubái existe en una de las regiones más políticamente volátiles del planeta. Está a menos de 200 kilómetros de Irán, con quien tiene una disputa territorial sobre 3 islas en el Golfo Pérsico. Está en la misma región que Yemen, donde Arabia Saudita ha estado en guerra durante casi una década. Está rodeado de tensiones entre potencias regionales que tienen incentivos para desestabilizar a un emirato que perciben como aliado de Occidente. El Estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y que es la ruta marítima esencial para el comercio de la región, puede ser bloqueado por Irán en caso de conflicto regional. En 2019, cuando hubo ataques a buques petroleros en el Golfo, el tráfico marítimo en la región se contrajo significativamente en cuestión de semanas. El modelo logístico de Dubái, uno de sus pilares económicos reales, depende de que el Estrecho de Hormuz permanezca abierto y estable. Esa estabilidad no está garantizada por ninguna política económica que Dubái pueda implementar. Está garantizada por el equilibrio geopolítico regional, que está fuera del control del emirato. Durante la crisis financiera global de 2008, cuando los inversores percibieron riesgo en la región, el capital salió de Dubái en semanas. El emirato había atraído ese capital durante años,
lo perdió en meses. El capital especulativo siempre es cobarde. Llega cuando todo está bien y sale corriendo a la primera señal de problemas. Y en una región como el Golfo Pérsico, las señales de problemas son una constante histórica. Pause repeat. Si estás notando que la narrativa del éxito económico que te vendieron no incluye los patrones que estamos viendo aquí, dale al botón de suscribirse. Este canal hace lo que la prensa financiera convencional no hace: a mirar los datos sin el sesgo de quien tiene inversiones en mantener la narrativa viva. Número 8. El modelo laboral de Dubái y por qué una economía construida sobre trabajo semiesclavo no puede llamarse modelo de desarrollo. En 2021, el gobierno de Dubái anunció reformas al sistema de Kafala, el sistema de patrocinio que ata a los trabajadores migrantes a un empleador específico. Bajo el sistema Kafala tradicional, un trabajador no puede cambiar de empleo ni salir del país sin permiso de su empleador. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado durante décadas las condiciones en los campamentos de trabajadores de construcción en Dubái. Dormitorios para 12 personas en cuartos diseñados para 4, temperaturas extremas sin ventilación adecuada, retención de pasaportes por parte de empleadores, salarios que no cubren el costo del viaje de vuelta a casa. Entre 2010 y 2022, Nepal registró la muerte de más de 6.500 trabajadores nepaleses en países del Golfo Pérsico, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos. Muchas de esas muertes fueron clasificadas como causas naturales o paros cardíacos, pero investigaciones periodísticas documentaron que muchos ocurrieron en condiciones de calor extremo durante jornadas de trabajo forzado en la construcción de instalaciones para la Copa del Mundo de Qatar 2022, una economía cuya competitividad depende de una estructura laboral que organizaciones internacionales califican como trabajo forzado, no tiene una base moral ni estructural sostenible. Cuando esa estructura laboral sea regulada internacionalmente, cuando las reformas prometidas sean aplicadas realmente, el costo de construir en Dubái aumentará dramáticamente, y con él, la competitividad de toda su cadena de valor. Número 9. A lo que la historia nos dice sobre el destino inevitable de las ciudades del espectáculo. Basta mirar los precedentes históricos con ojos sin sesgo. Las Vegas, Nevada, durante décadas fue considerada el modelo de economía del entretenimiento, una ciudad construida en el desierto, sin recursos naturales, que se volvió una de las ciudades de mayor crecimiento de los Estados Unidos, basándose en casinos, hoteles y espectáculos. Durante los promotores económicos la presentaron como prueba de que una ciudad podía prosperar con servicios de entretenimiento sin necesidad de manufactura o producción. En 2008, Las Vegas tuvo una de las tasas de embargo hipotecario más altas del país. El turismo colapsó 22% en un año. La construcción se detuvo de golpe. Proyectos de miles de millones de dólares quedaron abandonados a medio terminar en el desierto. La economía del entretenimiento resultó ser exactamente lo que los críticos siempre habían dicho: una economía de lujo procíclica que se expande en buenos tiempos y colapsa con violencia cuando los tiempos se ponen difíciles. Las Vegas sobrevivió porque es parte de los Estados Unidos, con todas las instituciones de rescate económico que eso implica: seguro de desempleo federal, programas de asistencia estatal, capacidad de absorber migrantes de otras partes del país que llegaron a trabajar cuando la economía se recuperó. Dubái no tiene ninguno de esos mecanismos de amortiguamiento. Si la economía de Dubái entra en contracción severa, no hay un gobierno federal que la rescate con programas de estabilización automática. No hay un mercado laboral doméstico al que los trabajadores puedan redirigirse. No hay una red de seguridad social que amortigue el golpe para la población vulnerable. Hay un Estado autoritario con reservas de capital que puede sostener el espectáculo por un tiempo, pero las reservas se agotan. Y cuando se agotan, lo que queda es el desierto. Número 10. Los activos que sí sobreviven cuando colapsa una economía de imagen. ¿Y qué hacer con esta información? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el patrón es real. Las ciudades que construyen su prosperidad sobre imagen, especulación, capital externo y trabajo temporal, sin raíces productivas, colapsan, no todas de la misma manera, no todas al mismo tiempo, pero todas eventualmente. Entonces la pregunta práctica es: ¿qué haces con este conocimiento? Primero, si tienes inversiones inmobiliarias en Dubái, entiende que estás apostando a que el flujo de capital externo que sostiene los precios va a continuar indefinidamente. La historia sugiere que no. Los precios inmobiliarios en Dubái cayeron aproximadamente 50% entre 2008 y 2012, se recuperaron y pueden caer de nuevo, y la próxima vez, puede que Abu Dhabi tenga otros problemas que atender. Segundo, si estás considerando Dubái como destino para tu capital, entiende exactamente qué estás comprando. No estás comprando productividad. No estás comprando un activo que genere riqueza de manera independiente. Estás apostando a la percepción, y las percepciones cambian. Tercero, y esto es lo más importante, el análisis de Dubái te da una herramienta para evaluar cualquier economía.
Hazte estas preguntas. ¿Esta economía produce bienes o servicios que el mundo necesita estructuralmente y que solo este lugar puede proveer? ¿Tiene una ciudadanía con raíces que absorba los golpes en tiempos difíciles? ¿Su crecimiento viene de capital doméstico generado productivamente o de capital externo que puede salir en cualquier momento? ¿Su modelo es compatible con los límites físicos del planeta a largo plazo? Si las respuestas son no, no, capital externo y no, estás mirando un espejismo económico, sin importar cuánto brille. El mundo tiene decenas de Dubáis en formación, ciudades que crecen rápido, que atraen capital global, que construyen arquitectura espectacular, que se venden como modelos de éxito. Algunas están en Asia, algunas están en África, algunas están en América Latina. Todas tienen en común que su prosperidad depende más de la narrativa que de la producción real. Y todas, sin excepción, son vulnerables al mismo patrón que documentamos hoy. La historia económica es brutal en su consistencia. Las ciudades que prosperan de manera sostenida son las que producen cosas reales que el mundo necesita, que tienen instituciones que protegen la propiedad y el trabajo de manera genuina, que tienen poblaciones con raíces, que tienen incentivos para resolver los problemas en lugar de escapar de ellos, y que construyen su crecimiento sobre excedentes productivos reales, no sobre deuda y capital especulativo. Dubái tiene arquitectura impresionante, tiene marketing impresionante, tiene una narrativa de éxito que el mundo entero ha comprado. Lo que no tiene es producción, y sin producción, todo lo demás es solo un espejo en el desierto que refleja la ilusión de riqueza hasta que el viento cambia de dirección. Si este análisis te dio una perspectiva nueva sobre cómo evaluar la riqueza real versus la ilusión económica, dale al botón de suscribirse. Deja un emoji de helicóptero en los comentarios y ya ves el patrón. Leo todos y cada uno. Y recuerdan, el desierto siempre ha estado ahí. Las ciudades que olvidaron eso son las que terminaron siendo parte de Elan. Gracias por ver. Ahora ve a analizar en qué economías tienes puesta tu confianza antes de que el espejismo desaparezca.